Ya, doctora, ya está presentando. Muchas gracias. Ok, entonces como les comentaba, seguimos en la unidad 1. Vamos a ver ahora lo que son los instrumentos básicos para recolección de datos. Y me gusta empezar con este preámbulo, ¿no? En la vida diaria medimos constantemente, y creo que ya se los había comentado, desde que nos despertamos, al ver el reloj, por ejemplo, si tenemos una alarma configurada, pues decidimos si nos vamos a meter a bañar o no nos vamos a meter a bañar, si nos vamos a levantar o no nos vamos a levantar. Y medimos porque si configuramos la alarma para despertarnos, por ejemplo, a las 5:30, es porque nosotros medimos el tiempo para estar listos a las 8 de la mañana, ¿no? O a las 7 de la mañana. Es decir, desde ese momento nosotros empezamos a medir. Y luego, cuando nos metemos a bañar, también ajustamos la temperatura del agua, ¿no? Ya sea muy caliente, fría, o en el día de hoy que hace tanto calor, pues de preferencia casi helada, ¿no? Y ahí nuevamente medimos. ¿Qué medimos? Pues el ajuste de la temperatura con la que nos vamos a bañar. Y también luego, no sé ustedes, pero yo en este caso soy fan del café, pues nuevamente, ¿no? Se tiene que medir pues la cantidad de café que se va a tomar, o en este caso dependiendo del tipo de cafetera que tengan, y si lo van a querer con leche o sin leche, y si van a querer con leche, leche dulce o solamente crema de café. Es decir, tienen que medir la cantidad que van a meter en su café para podérselo tomar, ¿no? Y también nos asomamos por la ventana y estimamos cómo va a estar el clima para poder ver qué tipo de ropa vamos a utilizar. Y nuevamente esa estimación o esa inferencia es otra medición que se está haciendo. Y así sucesivamente pues, les puedo dar muchos ejemplos en donde nosotros usamos medición constante, que probablemente lo hacemos de forma inconsciente y que ahorita estamos palpando para poderla relacionar con el tema. ¿Y para qué nos sirve medir, no? Pues básicamente nos sirve porque es parte de nuestras vidas. Y para esto hay que entender el concepto ya en otras palabras. Medición significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Esta definición es de Stevens desde el 51 y es una definición que me parece muy acertada. ¿Por qué? Porque nosotros asignamos números, símbolos o valores. Acuérdense que cuando nosotros a un número le asignamos un símbolo, significa que se vuelve una variable, ¿no? Y generalmente esa asignación es de algo relacionado con la variable con la que estemos midiendo. Y pues también aquí, como dice Stevens, puede ser también valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas. También se dice que es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos, ¿no? Y esto ahorita lo vamos a ver para que podamos reforzar todo aquello que nosotros pensamos que no podemos medir, se le llama un concepto abstracto y nosotros vamos a relacionarnos con ciertos indicadores para poderlo medir, ¿no? Básicamente se realiza mediante el plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos disponibles, en este caso los indicadores, en términos del concepto que el investigador tiene en mente. En este caso ustedes van a ser los investigadores. Y pues un instrumento de medición, ya que entendemos qué significa medir, ya que sabemos el concepto de lo que es medición, entonces, ¿qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador, en este caso es ustedes, para registrar información o datos sobre las variables que tienen en mente. La función de las medidas o de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual, que básicamente esta relación en el mundo real y el mundo conceptual que nosotros vamos a establecer para poder medir, se le llama operacionalización de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando quiero cuantificar una variable, en este caso, por ejemplo, categórica, lo que yo voy a hacer es, el concepto lo voy a operacionalizar para poderlo desglosar y medirlo, ¿no? Es decir, como algo abstracto lo puedo yo cuantificar en medición, ¿ok? Recuerden que si tienen dudas, me pueden ir preguntando, pueden ir alzando su manita para poderlas resolver. ¿Qué quiere decir esto, no? Aquí les pongo un ejemplo, si nos vamos a lo que es el planteamiento. El objetivo es analizar la recolección entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de una industria farmacéutica. Ese es mi objetivo.
lo que yo quiero hacer, lo que quiero lograr, lo que quiero comprobar. Y la pregunta asociada a este objetivo es, ¿cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica? Entonces, yo quiero saber qué relación hay entre estos factores, ¿no? Entonces, primero que tenemos que entender cuáles son las fuentes. La fuente a la que nosotros vamos a poder aplicar este instrumento de medición o a donde nos vamos a dirigir son los trabajadores de laboratorios farmacéuticos en la provincia de Ensenada. Tenemos que tener ya bien delimitada nuestra fuente, ¿no? Entonces, ¿y dónde se encuentran? ¿No? En las ciudades de Ensenada y San Quintín, ¿ok? Y entonces, otro es a través de qué métodos vamos a recolectar los datos. Es decir, si nosotros queremos saber cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, diferentes factores, es, ok, ¿y cómo lo vamos a medir o cómo vamos a recolectar estos datos? Puede ser mediante una entrevista, utilizando un cuestionario que sea aplicado por entrevistadores calificados, ¿no? Es decir, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse? Pues con una matriz de datos, ¿no? Entonces, las variables son satisfacción de las recompensas, que tenemos aquí, grado de responsabilidad, que tenemos aquí, desarrollo personal, que también lo vemos aquí, y por último, lo que es confianza en sí mismo, que también lo tenemos aquí, ¿no? Y luego, número 2, las definiciones operacionales, ¿cuáles serían, no? Escalas de un cuestionario que mide las variables de interés, denominado encuesta del clima organizacional, que es una ya realizada, que es CPMT, que la pueden encontrar en el libro de Nancy Sampier y Mendoza en el 2009, donde aquí se entrevistan a 300 mujeres trabajadoras y los recursos disponibles son económicos, suficientes y tiempo tenemos un mes, porque hay que recordar que en las encuestas tenemos un mes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros queramos medir algo tenemos que tener un plan y ese plan va desde el objetivo, qué es lo que vamos a preguntar, cuáles son las fuentes, qué método vamos a utilizar para recolectar, dónde se localizan esas fuentes, de qué forma vamos a prepararnos para analizar estos datos, cuáles son las variables que vamos a medir, cuáles son las definiciones operacionales que vamos a utilizar, que tengamos bien identificada nuestra muestra y los recursos disponibles, ¿ok? Y esto, ¿para qué nos lleva? Porque ustedes en la materia van a aprender a realizar o a diseñar lo que es un instrumento de medición. Y un instrumento de medición se compone de 3 aspectos importantes que tiene que cumplir, ¿no? La recolección de los datos, que ustedes saben que es muy importante, se hace mediante los instrumentos de medición y estos tienen que cumplir con los siguientes puntos. El primero es confiabilidad. La confiabilidad se refiere al grado en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, nosotros vamos a medirlo, pero tiene que tener un cierto grado de confiabilidad, ¿no? Y lo asignamos a un porcentaje. ¿Por qué? Porque el instrumento debe de representar verdaderamente las variables de investigación, ¿ok? Y esto nos lleva a lo que es la validez. La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir, es decir, la validez se hará mediante el constructo. Una vez que tengamos la definición del constructo asociada, nosotros lo vamos a validar. Y la objetividad es el grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta. Para eso tenemos lo que es una muestra, cómo se tiene que seleccionar la muestra, es decir, pues tiene que tener una objetividad. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes, recapitulando, recuerden estos 3 aspectos sumamente importantes que son necesarios en un instrumento de medición. 1, confiabilidad, 2, validez y 3, objetividad. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo vamos a validar el constructo? ¿No? Que dijimos, aquí tenemos lo que es validez y nosotros lo vamos a hacer mediante la validación del constructo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con primero, que es un constructo, para aquellos que no lo conozcan y no es necesario, aquí se los presento. El constructo es la variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o esquema teórico. Eso es un constructo. Generalmente los constructos en esta etapa se asocian directamente con el objetivo específico. Recordemos que en una investigación se tiene lo que es un objetivo general, que cuál es la razón de ser de eso, qué es lo que quiero lograr o comprobar. Y para ese objetivo general necesitamos objetivos específicos que nos van a indicar, vaya la redundancia, específicamente qué vamos a lograr con ellos.
Y dentro de ellos probablemente tengamos algún concepto abstracto que nosotros creemos que no podemos medir. Entonces se hace esa conceptualización para poder operacionalizar las variables. Y un constructo es la variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o esquema teórico. ¿Y cómo se desarrolla la validez del constructo? La validez del constructo, que esto es lo más importante, porque sobre todo desde una perspectiva científica, se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Por eso es que es tan importante la validación del constructo. La validación del constructo está ligado con la teoría, o sea, tiene una relación estrecha con la teoría. Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos sobre la base de la revisión literaria. Por eso es que ustedes tienen que empezar a leer, por eso es que le hemos visto que tienen que leer bases de datos, tenemos cierta información y ustedes la procesan para la práctica, o sea, no todo queda del lado del docente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a entender, a ver lo que es la revisión literaria, ¿ok? Y pues desde luego no es necesaria una teoría muy desarrollada, pero sí investigaciones que han demostrado que los conceptos se relacionan entre sí. Por eso el siguiente punto es, se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Es decir, no voy a ponerme a preguntar o a medir algo que no se ha demostrado que tiene relación, ¿no? A menos que sea la hipótesis, pues comprobar esa relación. Entonces también es muy importante que el número 3 es que interprete la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clasifica la validez del constructo una vez de una medición en particular, ¿no? Cuanto más elaborada y comprobada se encuentre la teoría que apoya la hipótesis, la validación del constructo arrojará mayor luz sobre la validez general de un instrumento de medición. Tenemos mayor confianza en la validez del constructo de una medición cuando sus resultados se correlacionan significativamente con un mayor número de mediciones de variables que en teoría y de acuerdo con lo que nosotros planteamos están relacionadas, ¿no? Y esto es con base en los antecedentes de la revisión literaria que nosotros indagamos o buscamos. Veamos que la validez del constructo es como yo, con base en los conceptos que leí, investigué previamente, lo puedo relacionar, ¿no? Y aquí vamos a verlo con lo que es una teoría, ¿no? De aquí, ¿qué me tiene que quedar claro, ¿no? De lo que estamos viendo aquí. Un constructo que es una variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o esquema teórico y que se va a validar con estos 3 puntos. El primero es establecer y especificar la relación teórica entre los conceptos de lo que nosotros estamos indagando sobre una base de revisión literaria. Como el número 2 es cómo se relacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación que existe entre ellos. Y número 3, que podamos interpretar la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clasifica o clarifica la validez del constructo para una medición en particular. Veamos este ejemplo que tengo aquí para ustedes, pequeñito. Que el constructo de género, ¿no? Si nosotros queremos en nuestra investigación, por ejemplo, que sea muy importante para mí lo que es el género. Entonces, si el género juega un papel muy importante en mi investigación, entonces automáticamente el género va a ser un constructo, ¿ok? Un constructo, recordemos que es una variable que vamos a medir que está dentro del esquema teórico, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a conceptualizar? La conceptualización, dijimos que primero tenemos que hacer la revisión de la base literaria, es decir, con base en lo que dijeron otras personas expertas en el tema, nosotros vamos a poder llevar a cabo la conceptualización. Y es por eso que aquí vamos a ver lo que es una definición. Y aquí dice, ¿no? Entre comillas, porque ustedes ya saben, son menos de 40 palabras. Incluir la perspectiva de género en el currículo educativo de universidades de México es una prioridad apremiante para una sociedad con hombres y mujeres con iguales oportunidades. Y esto lo dijo Quintana López et al. En el 2022 en la página 1. Es decir, voy a analizar lo que son las variables sociodemográficas porque el género para mí es muy importante, ¿no? Y aquí pues tenemos un ejemplo de cómo vamos a validar el constructo. La validación del constructo, en este caso lo que es el sociodemográfico, porque nos interesa el género, pero el género es únicamente una variable, es decir, tenemos algo que constituya un todo y por eso se llama constructo porque lo vamos construyendo. Tenemos aquí para que
tengamos un constructo válido, tenemos que tener al menos 5 diferentes ítems o preguntas relacionadas al constructo. Es decir, si el género es importante, pues el género aquí va a venir, ¿no? ¿Y cuál es su género? Y bueno, ¿por qué estoy preguntando así? Ah, porque Rosas Hernández en el 2021 así lo preguntó, porque Vice en el 2019 así lo preguntó, y porque en Question Pro así dicen que es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es su nivel de escolaridad? En este caso la variable es escolaridad. ¿Y por qué lo pregunto así? Ah, porque otra vez Rosas Hernández en el 2021 así lo hizo en su estudio de sociodemográfico, al igual que Tlapa en el 2018, y también Question Pro dice que la escolaridad se pregunta así. Y así lo hacemos con 5 diferentes preguntas y validamos esa pregunta porque alguien más así también lo preguntó, ¿ok? Es decir, vamos a validar este constructo con 3 diferentes autores, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces tenemos para los cuestionarios, que es un instrumento de medición, tenemos que entender que estos a la vez se clasifican en 3 tipos. El primero, que son los instrumentos de medición, pero tenemos lo que es el cuestionario, que el cuestionario son preguntas que pueden ser cerradas o abiertas por su contexto, y entrevistas o autoadministrados, ¿no? Pueden ser personal, vía telefónica o internet. En este caso nosotros lo vamos a hacer por vía internet, a menos que se requiera ser personal, pero esta va a ser nuestra primera opción. Y necesita tener escalas de mediciones de actitudes. Estos pueden ser de tipo Likert, diferencial semántico, o un escalograma de Goodman, ¿no? Lo podemos analizar. Y el otro serían observaciones a pruebas estandarizadas, es decir, tenemos 3 tipos de clasificaciones para eso. Y los principales instrumentos de medición son lo que es la entrevista, la encuesta, un análisis documental, la observación experimental y la observación experimental, que en este caso la observación experimental es la que ustedes están haciendo con su bitácora en lo que es la materia de estadística. Y bueno, ¿por qué también es importante lo que es la confiabilidad y validez del instrumento? Y eso se los dejo aquí con una imagen, ¿no? Imagínense que ustedes, por así decirlo, van a contratar a un guardia de seguridad. Ese guardia de seguridad tienen 3 diferentes opciones. Le vamos a llamar para defenderlos: tirador 1, tirador 2 y tirador 3, ¿no? Entonces, ustedes van a decidir a cuál de ellos van a contratar. Entonces, el tirador 1 no es ni confiable ni válido. ¿Y cómo podemos ver? Porque si este es el centro, pues no es confiable porque no le da el centro y ni siquiera es válido porque no tiene una consistencia, ¿no? Entonces yo diría que ese está descartado. El tirador 2 es confiable, pero no es válido. ¿Y cómo lo podemos ver? Es confiable porque tiene una consistencia en cuanto a los tiros, pero no es válido porque está muy lejos de lo que quiere tirar, ¿no? Y el tirador 3 es confiable y es válido. ¿Por qué es confiable? Porque tiene una precisión de tirar donde quiere tirar, y es válido porque está en el centro y es consistente, es decir, podemos confiar en él. Entonces, si yo les preguntara, ¿a quién van a contratar? ¿Al tirador 1, al tirador 2 o al tirador 3? Si es que esa persona los va a defender si su vida llega a estar en peligro. ¿A quién contratarían? Es al tirador 3. Al tirador 3. Muy bien, gracias. Entonces, nosotros, al igual que queremos hacer algo bien, pues necesitamos que nuestro instrumento de medición tiene que tener una representación de confiabilidad y validez, ¿no? Y esto lo dijo Hernández Herat en el 2017. ¿Y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, aquí hay un procedimiento para poder construir un instrumento de medición. El primer paso es redefiniciones fundamentales y revisión enfocada de la literatura. No podemos empezar a definir un constructo o a definir un concepto si no tenemos una redefinición fundamental, así como una revisión enfocada en literatura. El número 2, tenemos que tener la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Es bien importante identificar estas variables y cómo las vamos a medir, así como sus indicadores. El número 3 es la construcción del instrumento y se tiene que hacer una prueba piloto. Una vez que se construye un instrumento, la primera prueba piloto es entre ustedes como compañeros para validarlo, y obviamente yo voy a estar también supervisando y voy a estar acompañándolos en todo este proceso para poder validar su instrumento.
Y luego pues ya se hace una prueba piloto pequeña, porque créanme que luego pues siempre cuando uno diseña un instrumento pues hay algunos pequeñitos ajustes que asociar. Y luego tenemos lo que es la elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. En qué plataforma se va a aplicar, qué variables van a tener, cuáles son el formato que se necesita, que ahorita también se los voy a enseñar. Número 5, la autorización para aplicar el instrumento y capacitación si se hará en conjunto. Esto es cuando ya se hacen estudios más grandes o la encuesta abarca mayor tiempo, es cuando se necesita capacitar incluso para poder aplicar este tipo de instrumentos. Y por último, la administración del instrumento o la codificación del análisis de datos. Como les comentaba, cuando tenemos un instrumento con variables cuantitativas es muy sencillo porque nosotros automáticamente ya sabemos qué medir, ¿no? Es decir, la variable es mucho más sencilla. Aquí lo retador es cuando esa variable cuantitativa la quieres asociar a un concepto o correlacionarla con otro tipo de variables. En el caso de las variables cualitativas, como ustedes saben, las variables cualitativas es una categoría o es una descripción de la variable de forma categórica, es cuando se tiene que conceptualizar. Y para conceptualizarla es que nos basamos en otros autores para ver cómo la podemos medir. Y dentro de estas variables cualitativas, las que se pueden cuantificar o codificar son las que estamos asociadas a una escala de Likert, es decir, cuando debemos medir un grado de satisfacción. Escala de Likert generalmente tiene que ser impar para evitar sesgo y va desde 0 a 4, 0 a 3, 0 a 7, etcétera, etcétera. La más utilizada es 5. Entonces, como nosotros asociamos valores a esas variables, es por eso que nosotros tenemos la necesidad de la codificación de los datos para su correspondiente análisis. ¿De acuerdo? Para que quede un poquito más claro, vamos a ver lo que es el instrumento de medición. Aquí les voy a poner otra presentación. Aquí la van a ver. Tenía un hipervínculo para que quede un poquito más claro lo que es el instrumento de medición. Okay, aquí está. Aquí lo vamos a ir enfocando un poquito más ya hacia su trabajo final, ¿no? Dependiendo del tema es que lo vamos adaptando. Y me gusta empezar con esta frase de Beethoven, ¿no? El genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverancia. Esto es para que realmente una persona que le va bien es una persona que trabaja, ¿no? Digamos que hay personas muy inteligentes, pero pues eso solamente es un 2%, ¿ok? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el cuestionario. El cuestionario va a ser nuestro instrumento de medición que vamos a utilizar en la materia para nuestro proyecto final. Es decir, doctora, ¿puedo hacer una entrevista? No, va a ser un cuestionario. ¿Ok? ¿Y cuáles son las pistas para formular estas preguntas? ¿No? Hay diferentes tipos de preguntas literarias, preguntas inferenciales, preguntas críticas, y esas preguntas aquí en la materia de recursos informáticos va a ir en función del constructo que estoy estudiando. ¿Ok? Y para esto, pues como les comentaba, hay dos tipos de cuestionarios, ¿no? El tipo que es cuestionario, que es una evaluación, que es el que vamos a utilizar, y la entrevista. Entonces, la entrevista, recuerden cuando se hace una entrevista, uno cuando hace una entrevista no va así a preguntar lo que quiera preguntar. Realmente una entrevista se hace ya con un borrador de preguntas previamente realizadas para saber qué es lo que queremos saber de esa persona. ¿Por qué? Porque queremos oír probablemente alguna percepción, ¿no? En este caso, nosotros vamos a diseñar un instrumento de medición que es el cuestionario, pero es para una evaluación. ¿Por qué? Porque lo vamos a aplicar en una encuesta. Entonces, de acuerdo con Bravo Valenzuela en el 2019, el cuestionario es un instrumento de medición utilizado para recoger de manera organizada la información que permitirá interpretar y resumir las variables de interés en cierto estudio, investigación, sondeo o entrevista, ¿no? La palabra cuestionario proviene del latín, que es questionaris, que significa lista de preguntas. Entonces, por eso es que un cuestionario es una lista de preguntas. Y algo que quiero que mi clase, o ustedes que están aquí en mi clase, usen la semántica correcta. El cuestionario no es lo mismo que una encuesta, ¿ok? El cuestionario es el instrumento orientado a medir, ¿no? Pero forma parte dentro de la encuesta, y aquí ahorita lo vamos a ver en este esquema que nos dice Bravo y Valenzuela, ¿no?
La encuesta es una técnica de investigación, ¿no? De hecho, nosotros vamos a utilizar la encuesta. El cuestionario es el instrumento que forma parte de la metodología de la encuesta. No son exclusivas de la encuesta porque podemos aplicar un cuestionario y un ejemplo también puede ir dentro del censo, ¿no? Entonces aquí tenemos los pasos necesarios para desarrollar una encuesta, ¿no? Primero tenemos que definir lo que son los objetivos de levantamiento de información. Luego tenemos que hacer la definición y la operacionalización de las variables del interés para posteriormente hacer la definición del método de aplicación de la encuesta. Construcción del cuestionario, pilotaje del cuestionario, diseño y selección de la muestra, aplicación del cuestionario, análisis de resultados y reporte de resultados, ¿no? Entonces, estos realmente son los pasos que se tienen que hacer. Entonces, es importante, antes de la construcción del cuestionario, pues haber abarcado estos puntos, ¿no? Y pues aquí nos vamos a enfocar. Entonces, son instrumentos orientados a medir lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Los tipos de cuestionarios tenemos que son tres, son los tipos de cuestionarios que más se utilizan. Son tres. El primero que es referido a hechos o características, que en este caso se refiere a los hábitos o preferencias o cantidad de libros en el hogar, etcétera. Es decir, ya ocurridos o que pueden describir su contexto. Eso se llama cuando utilizamos un cuestionario que es referido a hechos o características. Luego tenemos el segundo tipo, que es referido a opiniones. En este caso, cuando queremos nosotros saber los tipos de ideas o creencias de la población que vamos a estudiar. En este caso, ¿cuál es la opinión de la calidad educativa? Podría ser un ejemplo. Luego tenemos el tercer tipo, que es un cuestionario referido a actitudes motivacionales o valoraciones. En este caso es la exploración de la disposición interna hacia cierto estímulo, como por ejemplo la participación de los estudiantes en cursos avanzados de las matemáticas, ¿no? Es cuando ya tiene una motivación, una valoración para hacer una actividad extra, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de cuestionarios. Uno referido a hechos o características, que generalmente son hábitos o preferencias. Un ejemplo es, ¿cuál es la cantidad de libros que hay en un hogar? Es hechos o características, ¿no? Es decir, ya ocurridos se pueden describir su contexto. Dos, referido a opiniones, cuando nos interesa saber las ideas o creencias, en este caso la opinión de la calidad educativa. Y tres, referido a actitudes, motivaciones y evaluaciones, ¿no? Que es la exploración de la disposición interna hacia ciertos estímulos, como si alguien se quiere meter a un curso avanzado de matemáticas o de danza, ¿no? Dependiendo de lo que se esté analizando. Ok, y aquí viene lo bueno, ¿no? Las etapas de la construcción de los cuestionarios. En las etapas de la construcción de un cuestionario tenemos primero lo que es el objetivo de medición, que nosotros lo vamos a abreviar como OM, objetivo de medición, y que en otras palabras, este sería nuestro objetivo general, ¿ok? Y dentro del objetivo general tenemos lo que es la definición del constructo, que en este caso necesitamos mínimo 5, es decir, 5 objetivos específicos que van a ser nuestra medición específica, ¿no? Y para esto necesitamos hacer lo que es la tabla de especificaciones, es decir, las dimensiones, subdimensiones y los indicadores que vamos a utilizar, ¿ok? Para lo que es el marco de las especificaciones, se requiere hacer lo que es la operacionalización del constructo mediante el marco de especificaciones, que es este que tenemos aquí. Todavía en el desafío de responder las preguntas de qué es lo que vamos a evaluar. Y ya en el marco de especificaciones nos estamos encaminando a la pregunta del cómo hacerlo. En este caso nos lleva al desarrollo de las preguntas, que son nuestras variables. ¿Okay? La tarea siguiente es la definición del constructo u objeto de medida, ¿no? Que dijimos que lo vamos a asociar al objetivo específico, porque nos va a ayudar a lo que es la operacionalización y el significado del servicio que vamos a utilizar, evaluación o lo que queramos nosotros investigar. Esto significa que vamos a tomar decisiones sobre el modo en que será entendido y observada la situación que vamos a analizar. En este caso, tenemos que también delimitar hasta cuándo vamos a preguntar. ¿Ok? Ya después que terminamos todo lo que es nuestro desarrollo del instrumento de medición, pues tenemos lo que es hacer la prueba piloto y luego ya al final tenemos la prueba final. Y de aquí, lo que más es importante, es muy importante, pero lo que vamos a ver el día de hoy es nuestra tabla de especificaciones o tabla de constructos, también se le conoce, ¿no? En esta tabla de especificaciones, que es este primer ejemplo, es la tabla 1, aquí les pongo un ejemplo de lo que es el nivel de percepción e integración de las escuelas respecto al uso de las TIC.
¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo de operacionalización del constructo que se le llama como OCE, y así lo van a ver en la literatura cuando vean la literatura referente a diseños de instrumentos de medición o del cuestionario. Si ven OCE, se refiere que es la operacionalización del constructo. En este caso, nuevamente es de Bravo Valenzuela en el 2019. Tenemos aquí que para poder operacionalizarlo, tenemos que identificar cuáles son las dimensiones. En este caso, para el nivel de preparación e integración de las escuelas respetando el uso de las TIC, el autor encontró que habían dos dimensiones importantes, lo que es la dimensión de la tecnología y la dimensión pedagógica. Y a su vez, estos tienen subdimensiones. En lo que es la dimensión de tecnología, él encontró que había infraestructura, coordinación informática. Y los aspectos a evaluar son espacios físicos, equipamiento y mantenimiento. Y el indicador para el aspecto físico, pues es la disponibilidad del espacio físico, la calidad del espacio físico. Y para el equipamiento es la disponibilidad del equipamiento y la calidad del equipamiento. Mientras que para mantenimiento es la disposición de apoyo para mantener a los equipos y la calidad de ese apoyo, ¿no? Y todo esto es para lo que es la dimensión de tecnología. Mientras que para la dimensión de pedagógica tenemos lo que es el proceso como subdimensión, en donde los aspectos a medir es la generación de oportunidades y aprendizaje en TIC y el uso de las TIC para la enseñanza-aprendizaje del currículum escolar. La inclusión tenemos aquí dos indicadores por aspecto. En este caso, la inclusión de actividades que implican uso funcional de las TIC, inclusión de actividades pedagógicas que implican uso creativo de las TIC y uso de herramientas con TIC para apoyar la enseñanza y el uso de herramientas con TIC para apoyar el proceso de evaluación. Es decir, en esta tabla nosotros lo que estamos haciendo es, ok, cuáles son las dimensiones, cuáles son las subdimensiones, los aspectos y los indicadores. ¿Okay? Esto es para que nosotros generemos el proceso de empezar a poder operacionalizar las variables. ¿Okay? Y para del constructo. Entonces aquí tengo otra tabla de especificaciones que es un poquito más completa, que también es nuestra tabla de constructos, que ahorita lo van a ver. Esta tabla de especificaciones del cuestionario, en este caso va hacia la madurez digital en las escuelas, que es otro tipo de medición que se está haciendo. Tenemos aquí dimensión, subdimensión, aspecto, indicador, tipo de variable, que eso sí como vamos a tener número de preguntas asociadas hacia este indicador y el tipo de pregunta. En este caso, para las cuestiones de madurez, el autor encontró tres dimensiones también. Esas tres dimensiones son las características de la escuela, la tecnológica y la pedagógica, ¿no? En el caso de la caracterización de la escuela, no encuentra ni subdimensión ni un aspecto, únicamente lo interesante o lo que le importa es el municipio y el número de docentes, que son los indicadores. El municipio es una variable categórica o cualitativa y es una pregunta únicamente. Yo me refiero a que se van a preguntar en qué municipio está y es una pregunta cerrada de selección única. Mientras que el número de docentes es una pregunta que es cuantitativa y puede ser abierta, ¿no? Que en este caso puede ser una cantidad discreta y de razón, y es abierta porque quieren que ellos escriban, ¿no? En cuanto a la infraestructura, que habíamos visto espacios físicos y equipamientos, es la disponibilidad del espacio, me imagino que hay espacio o no hay espacio, es una pregunta y es dictonómica, ¿no? La calidad del espacio lo puede hacer en una escala de Likert, que aquí el autor pone que van a ser 4 categorías, y hace 3 preguntas asociadas para medir lo que es la calidad de los espacios, y así sucesivamente. ¿Okay? Aquí tenemos el número de preguntas y el tipo de preguntas. Esta es una tabla de especificaciones que tenemos para el cuestionario de madurez digital. Aquí tenemos otra tabla de especificaciones que es de un cuestionario para evaluar la accesibilidad a los servicios de salud de una localidad. En este caso, este es de Rodríguez y Flotz en el 2019. Aquí tenemos ya lo que es el constructo o la variable de estudio, es decir, lo que nos interesa, que en este caso es la accesibilidad de los servicios de salud. Y tenemos la definición del constructo. Fíjense, esta ya es una tabla de constructos. Tenemos que la definición del constructo es las oportunidades y restricciones de los habitantes de una localidad para tomar contrato con los centros de salud disponibles y aprovechar los servicios que estos pueden ofrecer. Y encuentra 3 dimensiones importantes.
lo que es la dimensión de accesibilidad geográfica, lo que es la dimensión de accesibilidad económica y lo que es la dimensión de accesibilidad cultural. En cuanto a los indicadores, es el tiempo de traslado desde el hogar al centro de salud, los medios de transporte disponibles entre el hogar y el centro de salud, lo que son el monto de dinero para lo que es la atención, la disponibilidad de ese dinero. Y aquí nos dice que va a haber 15 preguntas asociadas a este constructo, a esta dimensión, perdón, 10 a esta y 25 a esta, ¿no? Y un tipo de pregunta es, ¿requiere hacer pagos para ser atendido en un centro de salud? Y tenemos 15 y 25 respectivamente. Aquí les voy a dejar un ejemplo corto de esto que acabamos de ver, de esa tabla de especificaciones, como lo hemos manejado nosotros en lo que son los proyectos finales, que en este caso es la tabla de constructos. Es un ejemplo cortito porque me interesa que vean algo aquí importante, ¿no? Como ustedes ven, ya tenemos lo que es el constructo, que es la accesibilidad a los servicios de salud. Y la definición del constructo, es decir, cómo podemos operacionalizar las variables, siempre viene de la revisión literaria. Y en la revisión literaria vemos que la accesibilidad a los servicios de atención médica interactúan condiciones como la distancia, el gasto en salud y las cualidades individuales para demandar servicios. Y esto lo dijo Sánchez Torres en el 2015 en la página 85. ¿Y por qué me interesa esto? Porque en el objetivo específico quiero determinar si el acceso a los servicios de salud es un desencadenante de estrés para hacer conciencia en el sector salud de México. Entonces, para eso, lo primero que tengo que identificar son las dimensiones. Entonces, las dimensiones, vemos uno, que es la distancia, y cómo pueden medir la distancia, pues con una dimensión geográfica. Y aquí tenemos un indicador, una variable que es cuánto tiempo tarda el paciente en trasladarse a su domicilio, y aquí cuál es la variable tiempo. La respuesta es una respuesta abierta, que en este caso es 1 hora y 2 minutos, ¿no? Puede ser 1 hora y 2 minutos, y la clasificación es una variable cuantitativa continua y es de razón, ¿no? En este caso es continua porque es 1 hora y 2 minutos, y es de razón porque si dice que no se tarda nada, pues no pasa nada, ¿no? Está expedito. Luego tenemos lo que es el gasto en salud, que en este caso la dimensión se puede ver como una dimensión económica porque va a tener varias preguntas, y el indicador o la variable es cuánto dinero gasta para recibir atención, que en este caso la variable es dinero. Y la respuesta puede ser abierta en pesos, ejemplo 500, 600, etcétera. La clasificación es una variable que es cuantitativa discreta, es de razón, porque aquí no nos interesa ver punto decimal, ¿no? Y otro es con base en la definición de Sánchez Torres, son las cualidades individuales, que en este caso lo podemos ver nosotros como la dimensión de cultura, donde el ejemplo de una pregunta es, ¿cuál fue la percepción del problema de salud? En este caso va a ser una pregunta abierta, cerrada u otro tipo, que va a ser cualitativa y nominal. Y esto es un ejemplo sencillo porque aquí tenemos varias preguntas de cómo hacer la tabla de constructos en cuanto a la derivación de una definición de alguien más que dijo, donde podemos identificar las dimensiones y así hacer sus preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Como les comentaba al principio, no se trata de diseñar instrumentos o de hacer preguntas por preguntar. Aquí, a nivel de licenciatura, ustedes van a aprender que un cuestionario tiene una razón de ser. Es decir, un cuestionario es un instrumento de medición y ese instrumento de medición hace preguntas que están alineadas a los objetivos específicos de la investigación. Es decir, no voy a hacer preguntas por preguntas. Las preguntas que estoy haciendo están midiendo algo. ¿Ok? Aquí les dejo también lo que es el objetivo general. Otro ejemplo. Tenemos objetivo general, determinar la prevalencia y los factores sociodemográficos, académico, ambiental, psicológico y social con el síndrome de burnout en los estudiantes de licenciatura en enfermería de la UABC en la Escuela de Ciencias de la Salud, para conocer cuántos de los alumnos de licenciatura en enfermería pudieran estar atravesando por dichos síndromes. Entonces, si se fijan, este es mi objetivo general, ¿no? Entonces, aquí tenemos objetivos específicos, identificar si el factor sociodemográfico es un desencadenante del síndrome de Burnout en los estudiantes para identificar su impacto en ellos. Y si se fijan, objetivo general, sociodemográfico, objetivo específico, sociodemográfico. Es decir, en el objetivo específico voy a ver cómo le abono a mi objetivo general. Y aquí está objetivo específico y cómo lo voy a hacer o para qué lo voy a hacer.
Luego, en el objetivo específico número 2, tenemos que es conocer la calidad del aprendizaje que perciben los alumnos en cuanto a la carga académica y el tiempo que le dedica al estudio para saber si esto influye en el desarrollo del síndrome de burnout. Y aquí está, académico. Luego tenemos en el tercero, distinguir si el impacto del factor ambiental es un desencadenante del síndrome de burnout en los estudiantes para conocer la prevalencia de cada uno de ellos. Factor ambiental, aquí está. El cuarto, identificar si el factor psicológico es un desencadenante del síndrome de burnout en estudiantes de licenciatura en enfermería para identificar su efecto en su desempeño tanto académico como personal. Y aquí está el psicológico. Y por último tenemos analizar las relaciones personales del factor social para debatir si son consecuencias del agotamiento emocional. Y aquí está social. ¿Se fijan? El objetivo general depende de los objetivos específicos y los objetivos específicos tienen que estar dentro del objetivo general. ¿Okay? Y una tabla de constructos ya definió el objetivo general, el objetivo específico. Les puse el ejemplo únicamente de los factores psicológicos. Tenemos el factor psicológico que sabemos que es importante porque va alineado con nuestro objetivo general. Y aquí les volví a poner el objetivo específico, identificar si el factor psicológico es un desencadenante del síndrome de burnout para identificar su efecto en su desempeño tanto académico como personal, ¿no? Entonces aquí pues nos vamos con los expertos. De acuerdo a Maslow y Jackson en el 81, entienden que el burnout se configura como un síndrome tridimensional caracterizado por el agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal, de acuerdo con Rosales en el 2003. Entonces, aquí está corto, ¿no? Pero aquí si se fijan, tenemos también 3 dimensiones y aquí lo dice la definición. Tenemos lo que es la dimensión agotamiento emocional, perdón. La segunda dimensión que es despersonalización y la tercera dimensión que es reducida realización personal. Entonces aquí tenemos lo que es agotamiento. Si se fijan, aquí dice agotamiento. En este caso, el indicador es valorar la vivencia de permanecer exhausto emocionalmente por las demandas de las clases, perdón. Entonces aquí tenemos 9 preguntas y esas 9 preguntas, su respuesta es una escala que es Likert, que va de 0 a 7, que diga es de 7, es impar, pero la codifican de 0 a 6, donde 0 es nunca, 1 es pocas veces al año o menos, 2 es una vez al año menos, 3 son unas pocas veces al mes, 4 una vez a la semana, 5 unas pocas veces, y 6 todos los días, ¿no? En este caso es una variable cuantitativa y z porque ya aquí desde ahorita lo tienen como codificado y la escala de mediciones de intervalo porque dependiendo de la codificación de estos números significa algo, ¿no? Lo que es Maslow y Jackson tienen ya ciertos intervalos para ver con esos factores psicológicos dependiendo del puntaje si tienes burnout o no, de acuerdo a las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal, ¿no? Y de la misma forma, la validación del factor psicológico, pues en este caso aquí se ponen todas las preguntas, si no las quieren poner como en la primera tablita, si las quieren mencionar aquí nada más, en el banco de reactivos sí se tienen que especificar todas las preguntas, que aquí podemos ver un ejemplo. La primera pregunta es, ¿me siento emocionalmente agotado por mis clases? Y tenemos aquí diferentes autores, ¿no? En este caso, pues como el burnout es un tema que ya se ha estudiado mucho, tenemos aquí un cuestionario, aquí otros autores porque utilizaron las mismas preguntas. Aquí la intención es validar el constructo, ¿no? Dijimos que tiene que ser confiable y tiene que ser válido, y por eso es necesario hacer la validación del constructo. Aquí tenemos otro ejemplo para que ustedes vean. En este caso es la misma dimensión que es ubicación de los factores sociodemográficos, donde tenemos aquí un objetivo específico que es identificar si los factores sociodemográficos pueden influir en los estudiantes a desarrollar estrés académico. Y en la definición de HANA en el 2018 tenemos que son datos específicos para miembros de la población en donde se describen el género, estado civil, edad, lugar de nacimiento, etc. Y aquí se ven, tenemos género, que también está aquí, tenemos edad, que también está aquí, tenemos foráneo, si proviene de otro estado, municipio de la república, en este caso es lugar, ¿no? Estado civil, que aquí también lo tiene, y vivir solo, ¿no? Es decir, esta parte se desprende de la definición que yo haya investigado. No voy a poner aquí algo que no se escriba acá. Por eso es bien importante y estoy haciendo tanto énfasis en lo que es la definición del constructo.
Otro ejemplo, ¿no? Que es de lo que son tendencias descriptivas en alumnos de UABC, es que ustedes tienen que tener en su proyecto final el tema es lo que ustedes gusten, pero uno de los requisitos en los lineamientos del proyecto final es que ese tiene que ser cuantitativo o mixto, es decir, que tengan preguntas que sean cuantitativas o preguntas que sean cualitativas, pero no puede ser todo cualitativo. Si es todo cualitativo está mal porque no vamos a poder nosotros cuantificar variables y lo que se busca pues es poder encontrar correlación entre alguna de ellas, ¿no? Eso es algo que quería dejar bien claro, que no se nos olvidara. Y también no se les olvida la alineación del objetivo específico con su constructo. Tenemos objetivo específico y aquí tenemos el constructo, ¿no? Y tenemos también lo que es el banco de reactivos. Aquí está la forma de la encuesta. La encuesta es porque nosotros tenemos que definir un periodo de tiempo en donde se va a aplicar este instrumento de medición. Y ese es un solo ejemplo, ¿no? En cuanto a la estructura, usted lo debe adecuar de acuerdo a la pertinencia de su trabajo. Y lo que sí es importante es cuáles son los componentes de formato. El título, la descripción, el objetivo, la sección de consentimiento informado y publicación de los resultados, lo que es la información general de la encuesta, ¿no? Cuántas secciones tienes, cuántos reactivos son, cuánto tiempo toma en resolverla, la fecha en la que se va a aplicar, etcétera, las instrucciones y todas las secciones tienen que estar claramente definidas, ¿no? Desde antes, ¿no? Y nosotros lo vamos a hacer con lo que es la herramienta de Google Fonts, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Y aquí les dejé ya está en Classroom lo que es un tutorial para hacer aquí encuestas en Google Fonts. Y aquí está la bibliografía de que también ya tienen ahí en Classroom. Ok, y nos vamos entonces. Tienen ahorita, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, inquietud que tengan. Catherine. Ah, sí. Ay, yo sobre el banco de reactivos, no me quedó muy claro de dónde se saca, bueno, es la pregunta, ¿no? Pero ¿dónde se saca lo de autor 1, autor 2, autor 3? Es de tu revisión literaria. Ah, ok, muy bien. Uh-huh. ¿De dónde saqué la pregunta? Así es. Ah, muy bien. Vamos a aprender a preguntar y para eso necesitamos, pues en esta etapa de licenciatura, pues lo que otros expertos dicen. Y yo mi recomendación es la literatura que busquen a partir de la fecha, busquen que tengan cuestionarios para de ahí poder sacar preguntas. Y repito, si no sé, si el cuestionario que están buscando es pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto del desarrollo psicológico en estudiantes de medicina? ¿No? Pero ustedes lo quieren hacer en estudiantes de educación física, pues pueden cambiar esa parte. Nada más estamos viendo la estructura de la pregunta. No tiene que hacer, en unos los van a encontrar tal cual, pero en otros no. Lo que quiero decir es de que también se pueden adecuar las preguntas a la pertinencia del estudio. Ah, ok. Gracias. Y con gusto. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? No. La única forma de ver si tienen dudas o no es practicando o que vea qué es lo que están haciendo. Para eso tenemos, les voy a presentar aquí, tenemos una actividad de aprendizaje número 6, la actividad de aprendizaje número 7, perdón, es lo que son los softwares para encuestas. Aquí la intención es que ustedes vean más, menos Google Forms. Acá está. Las instrucciones son en equipo máximo de 4 personas, escoger el software estadístico que más le interese, a excepción de Google Forms, como les mencionaba. De la diapositiva siguiente, se respetará el orden de los primeros que hayan publicado en el chat, espacio de la materia, mismo orden que estarán en las diapositivas y el equipo en presentar, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es el software? ¿Cómo se utiliza? Describir detalladamente cómo funciona, cuánto es su costo, qué va a ser atractivo, ventajas, desventajas. Un ejemplo que ha desarrollado el equipo de cómo utilizarlo en una encuesta que tenga algo que medir. No menor a 6 preguntas desarrolladas en el software seleccionado, de preferencia tu primer constructo, es decir, que ya vayas tú viendo qué es lo que quieres medir, ¿no?
si yo quiero empezar con mi primer constructo es el factor psicológico, pues voy a buscar 6 preguntas relacionadas con el factor psicológico del tema de mi proyecto final. ¿Ok? Y esas 6 preguntas las voy a hacer en el software que yo escoja. Y ya, recuerden, pues citar y referenciar. En este caso, si yo escogí HubSpot, ¿no? Y soy el equipo 1, pues aquí yo voy a escribir y todo lo que tiene que ver con HubSpot. Y las 6 preguntas las voy a hacer en HubSpot, ¿no? En este caso, creo que aquí ya publicaron, el equipo 1 sería el equipo de Survey Planet, que es de catering. 1, 2, 3, 4. Acuérdense que son 4, porque veo equipos aquí de 5. Y luego tenemos el segundo, que es Question Pro. 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos Typhon por Jaime. Ahí ya lo eliminó. Ok. Tenemos entonces Ojo Survey por Breana, Giovanna, María y Gerardo. Y tenemos encuesta fácil que puso Elena. Ajá, con Jennifer, Abby y Elena. Super Monkeys, que lo puso Annette, Noelia, Perla y Diana. Y ahora sí Jaime, creo que está Timeform, pero es Lady, Jonathan y Jaime y Yareli. Y por último tenemos Surbi Kiwi, que es por Loisela, Biel, Yasmín y Zaira. ¿Alguien tenía su manita arriba? Yo, maestra, tenía Dígame, una Giovanna. pregunta con respecto a esto. Es que nosotros nos unimos ahorita al equipo de este trabajo con 2 compañeros, pero no somos del mismo tema del proyecto final. Podemos hacer 3 preguntas relacionadas al tema de ellos y 3 del de nosotros. Lo que pasa es que aquí va como constructo. Pueden buscar un constructo que sea similar, por ejemplo. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Catherine. Doctora, a nosotros también nos pasó lo mismo porque en el proyecto final pues somos 5 integrantes y pues, se tuvo que salir uno, entonces ahí también tenemos esa duda. Ok. Si no, entonces háganlo, mejor hagan los que son del proyecto final, para que no estén batallando y lo dejamos en 5. Ok, muy bien. Entonces, en lo que puse del chat de mi equipo, así lo voy a dejar entonces de 5. Sí. Diana. Mi compañera Seri y yo estamos juntas en el proyecto final, entonces nos salimos de los equipos a los que estamos asignados ahorita. Sí, de hecho, aprovechando que tocaron ese tema, voy a tener la grabación para que no se haga más largo.